una zona en guerra, pocas cosas son tan temibles como ser la presa de un francotirador. Este soldado de élite está entrenado para batir objetivos a largas distancias, con alcances que van desde los 600 metros hasta los 2 o incluso 3 kilómetros. No obstante, apretar el disparador y asegurarse de que la bala alcance su objetivo no es una tarea sencilla. Involucra más ciencia de lo que uno podría imaginar. Para comprender a qué me refiero con tiros científicos, basta con ver el video donde entrevisto al francotirador canadiense Dallas Alexander, quien con su equipo realizó un disparo impresionante de 3.5 kilómetros en Irak que dio de baja a un insurgente. Este ejemplo ilustra el extraordinario nivel de habilidad y cálculo requerido en cada disparo. Es una materia por sí misma, de los temas más fascinantes de la balística. El francotirador realiza múltiples cálculos críticos antes de abrir fuego, siendo estos cálculos decisivos para el éxito o el fracaso de su misión. En este video exploraremos los 10 cálculos más importantes que un francotirador debe efectuar antes de realizar un disparo. Desde evaluar la distancia y la velocidad del viento hasta considerar la gravedad y la rotación de la Tierra. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Número 1. El sitio del tiro. El primer elemento de esta lista puede parecer una obviedad, pero al analizarlo con detenimiento no lo es tanto. Aunque estar más cerca del blanco hace más sencillo acertar, los francotiradores prefieren mantenerse a una distancia prudencial que les permita trabajar con discreción y seguridad. Elegir cuidadosamente el lugar desde el cual se realizará el disparo es crucial. Un ejemplo notable es Dallas Alexander, el francotirador canadiense responsable del segundo tiro con baja más largo de la historia. Se posicionó con su equipo estratégicamente en el Hotel Nineveh, un edificio de 9 plantas desde donde tuvo a su favor la altura, la inclinación y las distancias óptimas. Este punto de tiro fue un factor clave para lograr su hazaña histórica de dar de baja al insurgente a 3.5 kilómetros de distancia. En general, disparar desde un sitio ubicado a más de 600 metros del blanco ofrece una ventaja táctica. El sonido del disparo es prácticamente inaudible para el objetivo. Esto ocurre porque el proyectil viaja más rápido que la velocidad del sonido al abandonar el cañón del arma, lo que hace que el disparo suene como un leve chasquido difícil de localizar. E incluso si el disparo falla, el blanco probablemente no escuchará el objetivo pasando cerca. Sin embargo, cuando la bala recorre distancias superiores a los 600 metros, el arrastre del viento reduce su velocidad a niveles subsónicos, eliminando el característico siseo del proyectil en vuelo. Además de asegurarse de que la distancia sea adecuada para disparar sin ser detectado, el francotirador debe evaluar si la posición le permite una reubicación rápida hacia un lugar seguro en caso de fallar. Permanecer demasiado tiempo en un mismo sitio puede volverse extremadamente peligroso. Número 2. El viento. Una vez que la bala abandona el rifle, las corrientes de aire pueden alterar significativamente su dirección y trayectoria. Lo que parecía un tiro perfecto puede verse arruinado en un instante por culpa de un aeronazo repentino. Para determinar la dirección y la velocidad del viento, el francotirador moderno suele usar una herramienta conocida como anemómetro o también calculadora balística, que son dispositivos compactos y digitales diseñados específicamente para medir la velocidad del viento y muchos otros más. En países no tan desarrollados, los francotiradores deben usar a la antigua los indicadores presentes en su entorno, como las ramas de los árboles, la hierba, el humo o incluso una bandera. Observando cómo y hacia dónde se mueven, el tirador puede evaluar si enfrenta una ráfaga fuerte o una brisa apenas perceptible. Pero hay que ser claros, a partir de los 1700 a 2000 metros de distancia, calcular la fuerza y dirección del viento se vuelve extremadamente complicado sin la ayuda de un anemómetro. Por otro lado, para calcular el desvío del proyectil provocado por el viento, los francotiradores suelen utilizar la técnica del reloj. Este método consiste en imaginarse a ellos mismos en el centro de un reloj de agujas con su objetivo parado en las 12 en punto. Los vientos que soplan desde las 3 y las 9 horas son los más perjudiciales, ya que ejercerán un mayor efecto sobre la bala. Las corrientes que provengan desde las 12 y las 6 tendrían un efecto nulo, mientras que el resto causarán un desvío moderado. Número 3. La humedad. La humedad representa la cantidad de vapor de agua presente en el aire y su influencia en la trayectoria de un proyectil es significativa. Cuando la humedad es alta, el aire se vuelve más denso, ya que las moléculas de vapor de agua desplazan parte del oxígeno. En estas condiciones, la bala debe atravesar una atmósfera más pesada, lo que reduce su velocidad y provoca que caiga al suelo más rápido de lo esperado.
Por el contrario, en un ambiente con baja humedad, el aire es menos denso, lo que permite que el proyectil viaje más rápido y mantenga una trayectoria más recta. En ambos escenarios, el francotirador debe ajustar su mira. Cuanto mayor sea la humedad, más alta debe ser la compensación para contrarrestar la caída de la bala. Además, la humedad puede afectar la estabilidad del proyectil, ya que incrementa la turbulencia en el aire. Este factor exige un mantenimiento riguroso del equipo, incluyendo las municiones, para garantizar un rendimiento óptimo. En estos casos, contar con un anemómetro o calculadora balística también cumple la función de medir la humedad, ya que facilita los ajustes precisos en la mira para compensar los efectos ambientales. Número 4. Espejismos. Los espejismos son fenómenos ópticos causados por la refracción de la luz debido a las variaciones de temperatura en el aire. Para el ojo humano se perciben como imágenes ondulantes y distorsionadas similares a las vibraciones del agua sobre una superficie caliente. Para un francotirador, este fenómeno representa un desafío significativo, ya que incluso con el uso de una mira telescópica, el blanco puede parecer borroso, deformado o en una posición que no corresponde con la realidad. Esto dificulta enormemente la tarea de evaluar con precisión el tamaño, la forma y el movimiento del objetivo. En ocasiones el tirador puede llegar a creer que el objetivo se encuentra en un lugar diferente al que realmente está. Sin embargo, un francotirador experimentado sabe cómo convertir esta aparente desventaja en una herramienta útil, ya que observando detenidamente las ondulaciones del calor, puede interpretar patrones que le permitan calcular la dirección y la velocidad del viento. Lo que inicialmente pareció un obstáculo se transforma en una valiosa fuente de información para ajustar su disparo y aumentar la precisión. Número 5. La gravedad. Voy a parecer tu profesor de secundaria, pero debes saber que todos los objetos en la Tierra, incluido tú, están sujetos a la fuerza de gravedad, y las balas, por supuesto, no son la excepción. A distancias inferiores a 100 o 150 metros, un tirador puede confiar en que el proyectil impactará en el blanco con precisión, ya que los efectos de la gravedad son prácticamente insignificantes. Sin embargo, una vez que se superan los 150 metros, la gravedad comienza a ejercer su influencia, arrastrando el proyectil hacia el suelo y desviando su trayectoria. En lugar de seguir una línea recta horizontal, la bala trazará una curva descendente que se vuelve más pronunciada a medida que avanza. Varios factores determinan el grado en que la gravedad afecta al proyectil. Entre los más importantes se encuentra el peso de la munición, la velocidad a la que sale del cañón, o sea, la velocidad inicial, el ángulo del disparo y la distancia recorrida. Por ejemplo, una bala disparada a baja velocidad y larga distancia se verá significativamente afectada. Para compensar este efecto, lo que hacen los francotiradores es ajustar su mira hacia arriba, apuntando a un punto más alto que el objetivo. Este método permite que la bala siga una trayectoria parabólica y alcance el blanco deseado. En distancias realmente extremas, esto puede llevar a correcciones sorprendentes. Por ejemplo, con una bala 308 Lapua Magnum, para impactar un objetivo a 3.540 metros, un francotirador tendría que apuntar unos impresionantes 137 metros por encima del objetivo humano. Para simplificar el proceso, las avanzadas miras de los rifles de francotirador modernos llevan incorporado un sistema de marcas que les permiten hacer las correcciones de manera casi automática. Es una materia por sí misma, podría tardar horas en explicarlo, pero bueno, ya sabes cómo vencen a la gravedad. Número 6. El efecto Coriolis. Este cálculo es verdaderamente alucinante. Verás, un disparo realizado a distancias extremas, o sea, estamos hablando de objetivos por encima de los 1700 metros, la bala tarda unos cuantos segundos en llegar a su destino. Para que te des una idea, Dallas Alexander, a quien mencionamos antes, disparó a 3540 metros de distancia y acertó 9.3 segundos después. Por otro lado, Vyacheslav Kowalski, un francotirador ucraniano que ostenta el récord de haber eliminado a un soldado ruso a una distancia extrema de 3.8 kilómetros, logró un disparo en el que la bala tardó exactamente 9.5 segundos en impactar en el objetivo. Durante todo este tiempo, la Tierra continúa girando, lo que puede desviar ligeramente la trayectoria del proyectil, y a este se le llama efecto Coriolis. Así que, poniéndonos científicos, el efecto Coriolis es un fenómeno físico causado por la rotación de la Tierra que altera la trayectoria de los objetos en movimiento sobre su superficie. En términos prácticos, esto significa que el giro del planeta afecta el curso de la bala dependiendo del hemisferio desde donde se realiza el disparo. En el hemisferio norte, los disparos dirigidos al norte o al sur experimentan un desvío hacia la derecha. En el hemisferio sur, el efecto es inverso. La bala tenderá a desviarse hacia la izquierda cuando se dispara hacia el norte o el sur. Por otro lado, si el disparo está más alineado con la dirección este-oeste, el efecto Coriolis será menos perceptible, ya que la desviación ocurre principalmente en trayectorias norte-sur.
También es importante señalar que este fenómeno es casi imperceptible en distancias cortas y comienza a ser un factor relevante únicamente en disparos a distancias superiores a unos 1.5 kilómetros aproximadamente. A esas distancias, los francotiradores deben incorporar este ajuste en sus cálculos para asegurar que el proyectil impacte en el blanco con precisión. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, nuevamente con el anemómetro o calculadora balística. O algunas miras también te lo miden automáticamente. Sistemas como el Barrett Boards o Ballistic Optimized Shooting System y otros sistemas electrónicos instalados en ópticas avanzadas incorporan el efecto Coriolis automáticamente. También existen aplicaciones balísticas para dispositivos móviles como Applied Ballistics o Hornady 4DOF, las cuales incluyen el cálculo del efecto Coriolis en sus algoritmos. Número 7. La rotación de la bala. Cuando un proyectil es disparado, gira en el aire como si fuera un balón de fútbol americano surcando el cielo. Este movimiento de rotación se debe a las ranuras en espiral dentro del cañón del rifle, conocidas como estriado. Estas ranuras obligan a la bala a seguir un camino rotacional mientras avanza, generando un efecto giroscópico que estabiliza su trayectoria y mejora su precisión al volar hacia el objetivo. Sin embargo, esta rotación esencial también tiene un efecto secundario no deseado. En la mayoría de las armas, el estriado está orientado hacia la derecha, lo que hace que las balas tiendan a desviarse ligeramente hacia esa dirección. Este fenómeno, conocido como desviación giroscópica, se vuelve más pronunciado a medida que aumenta la distancia del disparo. Cuando el recorrido de la bala supera los 550 metros, incluso en condiciones de viento nulo, el proyectil comenzará a desviarse notablemente hacia la derecha. A esa distancia, la desviación puede llegar a ser de aproximadamente 50 centímetros. Eso es mucho en términos de precisión, lo que obliga al tirador a realizar ajustes importantes. Número 8. El movimiento del blanco. Un francotirador debe analizar cuidadosamente el comportamiento y los movimientos de su objetivo. Aunque los tiradores de élite entrenan con blancos en movimiento, estas prácticas no se comparan con la complejidad de disparar a enemigos reales. En la vida cotidiana, las personas no se mueven de manera predecible. Caminan, se detienen, gesticulan, se agachan o realizan movimientos inesperados, lo que añade un nivel de desafío que ningún entrenamiento puede replicar por completo. La observación se convierte entonces en una parte esencial del trabajo del francotirador. Disparar impulsivamente al detectar al blanco es un error gravísimo. Antes de apretar el gatillo es crucial analizar detenidamente la rutina del objetivo, su velocidad de desplazamiento y factores externos, como por ejemplo si camina a favor o en contra del viento. Así de extremo debe ser. Esta necesidad de evaluación meticulosamente fue confirmada por el propio Dallas Alexander durante nuestra entrevista. Next question is it boring, the job of a sniper? And sometimes, yes. 90% of the job, probably, in my experience, was just observing. The training is generally pretty interesting or fun, and when you get to shoot, the part gets exciting. La observación puede tomar minutos, horas o incluso días, pero el tirador debe ser consciente de no prolongarla demasiado. Si espera más de lo necesario, la oportunidad de abatir al objetivo podría perderse para siempre. Por ello, el francotirador requiere grandes dosis de paciencia y un agudo instinto para anticipar los movimientos del objetivo y decidir el momento exacto para abrir fuego. Existen dos técnicas principales para disparar a un blanco en movimiento, la emboscada y el seguimiento. La emboscada es una técnica que consiste en mantener el rifle fijo y esperar a que el objetivo se mueva hacia la mira. Una vez que el blanco alcance el punto exacto, el tirador dispara. Este método es ideal cuando el francotirador está en una posición estática, como acostado o en un espacio reducido, donde la movilidad del arma está limitada. Y el seguimiento, tal como su nombre lo indica, es una técnica que implica seguir el movimiento del blanco con el rifle, asegurándose de mantenerlo en el punto de mira. Es particularmente útil en situaciones de emergencia donde el tirador necesita disparar de inmediato. Sin embargo, para realizar un seguimiento efectivo es necesario que el francotirador tenga libertad de movimiento, permitiéndole mover el rifle junto con el objetivo. Esto generalmente se realiza desde una posición agachada o de pie, donde el tirador puede ajustar su postura rápidamente. En la práctica, los tiradores suelen combinar ambas técnicas. Comienzan acechando el objetivo mediante la emboscada, observando detenidamente sus movimientos y patrones. Una vez que entienden cómo se desplaza el blanco, cambian al seguimiento con la mira para alinearse con su trayectoria y disparar en el momento preciso. Número 9. Indicaciones del spotter.
Los francotiradores no son lobos solitarios como te lo venden las películas y videojuegos. Suelen trabajar con 1, 2 o hasta 3 personas para realizar un solo tiro, sobre todo cuando hablamos de tiros a súper larga distancia. Uno de estos compañeros es el spotter. Este compañero es quien proporciona las indicaciones clave al tirador y se encarga de localizar e identificar al objetivo. Generalmente se trata de un soldado con amplia experiencia como tirador, alguien profundamente familiarizado con los aspectos técnicos y tácticos del oficio, el cual es capaz de prever hasta el más mínimo detalle en cada disparo. Para lograr un disparo perfecto, el spotter debe estar a la altura de las circunstancias por varias razones fundamentales. Identificación del objetivo. El spotter tiene la tarea crítica de confirmar que el blanco es el correcto. En caso de un error fatal como abatir a la persona equivocada, la responsabilidad recae sobre él. Su precisión en este aspecto es lo que asegura que la misión cumpla con sus objetivos estratégicos. Autorización de fuego. El spotter suele ser quien contacta a los oficiales y quien da la orden final para disparar, garantizando que no haya margen para el error. Cálculos previos. Antes del disparo, el spotter realiza muchos de los cálculos esenciales con la calculadora balística relacionados con la distancia, la velocidad y dirección del viento y las probabilidades de éxito. El spotter proporciona esta información al francotirador y si el disparo falla, se encarga de analizar el error y ajustar las instrucciones para el siguiente intento. Número 10. Suerte. Esto no es algo que me inventé yo, lo han dicho muchos francotiradores en entrevistas, incluido el propio Dallas Alexander. Un francotirador puede haber dedicado días enteros a preparar el tiro perfecto. Esto incluye seleccionar una posición discreta, analizar meticulosamente las condiciones ambientales y estudiar los movimientos del objetivo. Todo parece estar en su lugar para garantizar el éxito del disparo. Sin embargo, tras apretar el gatillo, el disparo falla de manera inesperada y estrepitosa. Este resultado puede atribuirse a un fenómeno bien conocido en el ámbito militar, el grouping. Aunque un rifle se dispare 5 veces bajo exactamente las mismas condiciones, los proyectiles nunca impactarán en el mismo punto exacto. Al revisar los impactos se observa un patrón de dispersión conocido como grouping. La teoría del grouping sostiene que siempre hay eventualidades que afectan la trayectoria de la bala y que están fuera del control del tirador. Entre estas eventualidades se encuentran municiones defectuosas. Algunas balas pueden tener irregularidades de fábrica como un exceso o defecto en la cantidad de pólvora o están ligeramente fuera de las especificaciones. Errores humanos. Factores como una respiración incontrolada, un leve temblor en las manos o una postura mal ajustada pueden también influir en el disparo. Eventos externos. Elementos impredecibles como un pájaro cruzando en la trayectoria de la bala, un insecto picando al tirador en el momento crítico o un cambio súbito en las condiciones del viento pueden también alterar el resultado. En resumen, incluso con la mejor preparación, realizar un disparo perfecto a largas distancias requiere una dosis de suerte. Los francotiradores deben aceptar esta realidad y estar listos para adaptarse rápidamente a cambios inesperados, porque en el campo de batalla, la incertidumbre siempre está presente. Eso ha sido todo. Si quieres apoyar al canal, considera adquirir una membresía. Puedes ver las opciones disponibles haciendo clic al botón que dice unirse, el cual se encuentra justo debajo de este video. Tu apoyo es completamente opcional, pero lo agradezco bastante. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.